Hola, buenos días. Bienvenidos a este lunes de encuentro, de lectura de la palabra, de meditación en ella, en este espacio que se creó precisamente para eso, Cartas Abiertas, el podcast. Para el día de hoy vamos a estar meditando en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. La Biblia de estudio, recuerden, estoy leyendo el mensaje y me sustento siempre en mi Biblia también de estudio, Reina Valera. El título que tiene este capítulo en esta versión del mensaje dice Bernabé, Saulo y el doctor alquimista. En esta otra Biblia dice Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Dice lo siguiente, comenzamos a leer. La congregación de Antioquía fue bendecida por varios profetas, predicadores y maestros. Estaban Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, un consejero de Herodes el gobernante, imagínense eso, y Saulo. Y llama mucho la atención en Manaén porque dice que consejero de Herodes, un hombre que estaba al lado de otro hombre que perseguía a los cristianos. Es bien importante tener en cuenta cómo un hombre con estas características llega al conocimiento de la palabra de Dios y entrega su vida a Cristo. Y hay unos estudiosos que consideran que este hombre Manaén pudo haber estado involucrado en la muerte de Juan el Bautista. Pero para él llegó la salvación, para él se extendió la misericordia, la gracia y la justicia de Dios. Esto es impresionante. Seguimos leyendo, dice, cierta vez mientras adoraban a Dios y ayunaban para recibir instrucción, el Espíritu Santo les habló. Llamen a Bernabé y a Saulo para que comiencen la tarea que les he asignado. Así que los enviaron en un ambiente de compromiso, de obediencia, de ayuno y de oración. Les impusieron las manos y los despacharon. El Espíritu Santo los guió en su nueva misión. Bernabé y Saulo fueron a Seleucia y abordaron un barco para Chipre. Lo primero que hicieron al atracar en Salamina fue predicar la palabra de Dios en las sinagogas judías. Llevaron con ellos a Juan para que los ayudara en cuanto fuera necesario. Recorrieron toda la isla y en Pafos se encontraron con un mago judío que disfrutaba de la confianza del gobernador. Este gobernador se llamaba Sergio Paulo, era muy inteligente y no se dejaba engañar por charlatanes. El encantador, el mismo mago judío, lo llamaban Bar Jesús. Tenía una mente retorcida, pero también tenía otro nombre. Él se llamaba Elimás. Pero miren la característica de este mago, de este encantador, y era que tenía una mente retorcida. Pero ¿qué significa tener mente retorcida? Buscando como esos sinónimos que se ajusten a esta expresión. Se considera una persona que tiene la mente malintencionada, que tiene una mente manipuladora, que tiene una mente oscura, que tiene una mente maliciosa, que tiene una mente que solo ve lo negativo y lo feo. Ese es como el significado de la mente retorcida de este hombre llamado Bar Jesús. Sin embargo, ahorita vamos a darnos cuenta de cómo Saulo le da en el blanco al decirle exactamente la palabra que lo marcaba, que lo definía. Entonces dice, el gobernador invitó a entrar a Bernabé y a Saulo. Él, acordémonos que era un hombre inteligente, este hombre deseaba oír directamente la palabra de Dios. Sin embargo, Elimás,
Elimás, el hechicero, que así lo llamaban en castellano, armó un alboroto para desviarle la atención y que este hombre no se hiciera creyente. Y esto, cuando nosotros lo traemos a nuestra propia vida, podemos identificar muchas veces que hubo un Elimás o un Bar Jesús a nuestro alrededor, cuando hubo personas que nos comenzaron a hablar de Cristo y que uno tenía como la intención de escuchar, de hablar de esta palabra, pero había algo o alguien que armaba un alboroto tremendo alrededor que no permitía. Eso era un estorbo, porque lo que pretenden hacer es desviar la atención para evitar que lleguemos a ser hijos de Dios, a obtener la salvación, a reconocerlo como el Hijo de Dios, el Salvador personal. Y eso estaba pasando. Entonces resulta que este hombre hace alboroto y Pablo, también recordemos Saulo, llamado Saulo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijo a los ojos y le dijo: hombre vacío, caricatura del diablo. A mí esto me da esta risa. Caricatura del diablo. ¿Qué es una caricatura? Pensemos en eso. Y lo llamó caricatura del diablo. Y le sigue hablando y le dice: te pasas las noches inventando planes para engañar a la gente y alejarla de Dios. ¿Sabes qué? Te metiste con él y se acabó tu juego. Por tu insolencia te vas a quedar ciego por un buen tiempo. Y de inmediato se vio sumido en una neblina tenebrosa. Por eso daba tumbos y suplicaba a la gente que lo llevaran de la mano y le mostraran el camino. Yo quisiera pensar, porque la Biblia no nos da un detalle más amplio acerca de lo que ocurrió con este hombre, ¿cierto? Qué bueno hubiese sido, y quiero pensar siempre lo mejor, de que este Bar Jesús después haya recobrado la vista como le pasó a Pablo, porque él quedó ciego también. Dice: por la enceguecedora luz de Cristo, Pablo quedó ciego. Este hombre, por ser tropiezo, por tener la mente vacía, por hacer planes para alejar la gente de Dios, quedó ciego. Y sin embargo dice la palabra que daba tumbos y suplicaba para que lo llevaran de la mano y le mostraran el camino. Y yo quisiera llevar le mostraran el camino, es que ojalá alguien lo hubiese tomado de la mano y le mostrase a Jesús como el camino de salvación para su propia vida, porque sobre él también estaba dispuesta la obra de la cruz. La palabra no nos habla acerca de eso, sino que nos dice que cuando el gobernador vio eso, creyó, lleno de entusiasmo por lo que decían del maestro. Entonces, este hombre, este gobernador, un hombre muy inteligente con un corazón inquieto a Dios, reconoce el poder de Dios cuando ve que este hombre, que pudo ser como su amigo, quedó ciego a causa de ser tropiezo. Y se va el tropiezo y definitivamente él cree y comienza a vivir una vida plena en Cristo. Versículo 13. Desde Pafos, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar y navegaron hasta Perge en Panfilia. Allí fue donde Juan se dio por vencido y regresó a Jerusalén. Juan Marcos, este Juan fue Juan Marcos. ¿Se acuerda que lo habían invitado para que fuera con ellos? Pero es interesante ver que dice que allí en Panfilia fue donde Juan se dio por vencido y se regresa. Y se regresa, dice la palabra. Y entonces decimos: bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así que se da por vencido? Pero tampoco hay una explicación clara qué fue lo que pasó. Entonces,
podemos comenzar a pensar, bueno, ¿qué ocurrió? Estaban Bernabé, estaba Pablo, estaba él. Se da por vencido, se devuelve, se separa, se dividen. ¿Qué pasó? Y hay muchas versiones. Entonces, una de ellas apunta a que este muchacho era joven. Entonces, era joven, amaba al Señor, pero no estaba espiritualmente maduro para afrontar las situaciones que ellos tenían que afrontar. Además, porque la palabra del Señor nos cuenta de que podían atravesar situaciones muy peligrosas. Y entonces a él le pudo haber dado miedo. Y dijo, no, esto no es para mí, yo me devuelvo. Pero también puede ser, recordemos que ellos están ya viajando a diferentes ciudades, se están expandiendo. Y cada ciudad puede traer una cultura. Y para él pudo haber habido un choque cultural que no soportó, que no aguantó. Que va unido a la parte de la inmadurez espiritual. No lo sabemos. Pero también pudo haber sido que entre ellos tres hubo una discordia. El por qué no lo sabemos. Pero puede ser una discordia por la forma en cómo Pablo predicaba, en cómo se estaba llevando el liderazgo, en de pronto formas de trabajar con la gente. No sabemos qué fue lo que se presentó. Y esto más adelante lo vamos a ver. Sí trajo consecuencias, pero después hay restauración. Y nos muestra como el manejo de nuestras relaciones humanas. No siempre estamos de acuerdo, nos podemos ofender, podemos dejar las cosas, podemos crear división. Y aquí nos está mostrando la vida normal de seres humanos, llenos sí del Espíritu Santo, pero que cuando de pronto no haya una madurez espiritual, maduritos espiritualmente, pues cosas que se pudiesen manejar de una forma diferente y solucionar casi que de inmediato, pues se pueden dilatar y generar mayores complicaciones. Bueno, entonces él coge y se regresa a Jerusalén y dice que desde Perge los demás se dirigieron hacia Antioquía en Pisidia. Los demás, pues el grupito, no sé, que iba con Saulo, que iba con Bernabé, se dividen y se dirigen hacia Antioquía. El sábado fueron a la sinagoga y ocuparon sus puestos. Y luego de leer la escritura, o sea, la ley de Dios y los profetas, el líder les preguntó, amigos, ¿tienen algo que decir? ¿Tienen tal vez una palabra de aliento? Y Pablo se para, se pone en pie. Dice que hizo una pausa, respiró hondo y habló. Y les comienza a hablar lo siguiente. Les dice, compatriotas israelitas y amigos de Dios, escuchen. El Señor se interesó de manera especial por nuestros antepasados, a quienes sacó de forma extraordinaria de la esclavitud egipcia. Los cuidó por 40 años en el desierto y luego, tras aniquilar a los 7 enemigos que se les interpusieron, les regaló la tierra de Canaán. Todo esto ocurrió en un periodo de 450 años. Comienza a hacerles un resumen. Ellos acostumbran a hacer como ese resumen, un recorderis a la mente y al corazón del pueblo, así como lo hizo Esteban en su defensa, ¿recuerdan? Entonces él comienza a hacer un resumen. Aquí nos está hablando de Éxodo. Está nombrando que tuvieron que aniquilar 7 enemigos. ¿Quiénes eran esos 7 enemigos? Eran las 7 naciones que vivían en Canaán. Esas naciones eran la de los hititas, los gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, los heveos y los jebuseos. Esos eran los 7 enemigos, 7 naciones con las cuales ellos tuvieron que pelear, pero que después de eso Dios les da la tierra de Canaán. Dice, hasta la época del profeta Samuel, Dios escogió jueces para guiarlos. Sin embargo, pidieron un rey y el Señor les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Este gobernó por 40 años, desobedeció y Dios, dice, lo destituyó. Luego puso en su lugar a David con este elogio y les dijo, busqué en la tierra y he encontrado este David, hijo de Isaí,
Es un hombre cuyo corazón late como el mío, alguien que hará lo que yo le diga. O sea, un hombre obediente. Continúa Pablo hablándoles y dice, Dios entonces levantó a un Salvador para Israel. Su nombre es Jesús y es descendiente de David. Todo esto aconteció después de que Juan, con lujo de detalles, advirtiera al pueblo sobre su llegada. Juan el Bautista. Él los preparó para un cambio total en sus vidas. Imagínense esto, absolutamente cierto. Cuando Cristo llega a morar en nuestro corazón, cuando lo aceptamos como el Hijo de Dios, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, nuestras vidas cambian de forma radical. Si no se experimenta un cambio, pues realmente habría que analizar, evaluarse muy internamente qué está pasando, porque la vida sí, en la vida se genera un cambio total. Y eso lo está hablando Pablo a esta comunidad. Y le sigue diciendo, cuando Juan estaba a punto de concluir su labor, dijo, ¿creen que soy yo el ungido? No, no lo soy. Miren, ya está por llegar el que ustedes han esperado todos estos años y yo debo desaparecer. Queridos hermanos y hermanas, hijos de Abraham y amigos de Dios, este mensaje de salvación es para ustedes. Los ciudadanos y gobernantes de Jerusalén no reconocieron al Salvador y lo condenaron a muerte. No pudieron encontrarle ni una falta, pero aún así exigieron a Pilato que lo ejecutara. Hicieron cuanto los profetas habían dicho que sucedería, a pesar de que cada sábado en las sinagogas leemos lo que ellos habían anunciado. Versículo 29. Después de cumplir lo que los profetas dijeron, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Entonces Dios lo resucitó de entre los muertos. Sí, es la pura verdad. Se les apareció una y otra vez en diferentes lugares a quienes lo conocieron bien durante su ministerio en Galilea. Esas personas todavía atestiguan que Él está vivo. Imagínense ustedes a un Pablo, perseguidor de la iglesia en su época, ¿cierto? Experimentando exactamente lo que la palabra nos dice aquí, de que él tuvo un cambio total en su vida, y yo me imagino la energía que utilizaba en sus palabras cuando decía, entonces Dios lo resucitó de los muertos. Sí, es la pura verdad. Imagínense eso, es la pura verdad y él está atestiguándolo y lo está confirmando y tiene convicción. Esto es hermoso porque era un hombre que perseguía, pero en este momento está absolutamente convencido de esta gran verdad. Dice, y nosotros estamos hoy aquí para darles las buenas noticias, el mensaje de que todo lo que Dios prometió a los padres se ha hecho realidad para los hijos, para nosotros. Él resucitó a Jesús. ¿Recuerdan lo que dice el segundo salmo? Hijo mío, hoy te celebro. Cuando lo resucitó entre los muertos, lo hizo para siempre. Su cuerpo jamás estará putrefacto. Por eso Isaías dijo, les daré todas las bendiciones de David. ¿Y qué dice la oración del salmista? No dejarás que tu santo vea la podredumbre de la muerte. Recuerdan, ya lo habíamos leído anteriormente, que se hizo un paralelo entre David y entre Jesús. David murió como un ser normal. Y aquí también lo dice. Todos sabemos que David murió después de completar la tarea que Dios le había encomendado. Desde hace mucho tiempo yace en su tumba convertido en polvo y cenizas. Sin embargo, no hubo ni polvo ni cenizas para aquel al que Dios levantó, a su Hijo, al Jesús resucitado. Ahora, mis amigos, quiero que sepan algo. Ustedes pueden recibir el perdón de sus pecados por medio de este Jesús que está vivo. Para los que creen, Él hace
todo lo que la ley de Moisés nunca pudo cumplir. Dios declara buenos, justos y perfectos a quienes creen que Jesús está vivo. Es muy interesante todo esto que Pablo les dice cuando esta persona líder del lugar le pregunta: amigos, ¿tienen algo que decir? Tal vez una palabra de aliento. Y es interesante porque él está diciendo todo esto, pero todo esto es poderoso porque está hablando de un Jesús resucitado. Y está hablando de el beneficio, del privilegio que esas personas tienen cuando reciben a Jesús. Y muy seguramente muchos pudieron haber pensado: bueno, Pablo se va a parar y nos va a decir: hermanos míos, tranquilos, no se preocupen, todo va a estar bien. Pero no, él les habló de la obra redentora de Cristo, haciendo un resumen muy corto, prácticamente desde Éxodo para acá. Son palabras de poder, son palabras, dice aquí, de aliento. Él les está diciendo: mire, Él resucitó una vez y para siempre. La obra es completa. Entonces, versículo 40 les dice: no lo tomen a la ligera, no sea que cumplan la revelación del profeta. Cuando dijo: cuidado, insolentes, cuidado. Vean cómo se desborona su mundo. Estoy haciendo algo ante ustedes y no lo van a creer, aunque esté delante de sus narices. Eso lo había hecho un profeta. Y miren, dice aquí que tenemos la persona. Nosotros como seres humanos tenemos que ser cuidadosos con una insolencia. Porque, por ejemplo, a ellos, Cristo mismo estuvo frente a sus narices y no lo reconocieron. Para nosotros aquí en este momento, en este tiempo, la palabra de Dios está frente a nuestras narices y muchas personas la desechan. Eso es un libro más, eso es un libro antiguo, ese libro ya pasó de moda. Como nunca antes, la palabra del Señor sigue vigente. Está vigente, está ante nuestras narices. Y tenemos que ver, y se ven a nivel mundial, casos de personas, ¿sí?, que dice: vean cómo se desmorona su mundo. Gente con riquezas, con propiedades, con dinero, con vidas vacías, vidas desmoronadas, porque no tienen a Cristo, que lo suple absolutamente todo. Y para esto el ejemplo lo tenemos recién, en el capítulo anterior. Tenemos cómo dice que Herodes, vestido de manera pomposa, con atuendos reales, se sentó en el trono. ¿Y de qué le servía? No le sirvió absolutamente de nada, porque tuvo a Cristo en sus narices, tuvo personas que le hablaban de Cristo en su cara y los perseguía. ¿Y cómo murió? Su mundo se desmoronó. Para tener y echar mano pues de un ejemplo rápido aquí, de la misma palabra del Señor. Pero también si nosotros abrimos los ojos a este mundo y de pronto se nos da por investigar acerca de reyes, de princesas que han vivido en opulencia, que tienen sus cabezas cargadas con coronas llenas de joyas preciosas, con vestidos que pesan unas barbaridades que casi no se pueden mover porque están en incrustaciones de joyas. ¿De qué les sirve si no tienen a Cristo y sus vidas se desmoronan? Esas historias también son apasionantes para darnos cuenta de la banalidad de este mundo. Bueno, seguimos. Dice en el versículo 42, cuando se terminó el servicio, les pidieron a Pablo y a Bernabé que predicaran el siguiente sábado.
Pero vale la pena preguntarse en este punto, ¿fueron ellos alentados? ¿Tuvieron una voz de aliento? Claro que sí. Esa es la voz de aliento para una iglesia. Es absolutamente perfecta. Y dice, muchos judíos y conversos al judaísmo fueron con ellos. A estos los exhortaron mediante largos diálogos a perseverar en lo que habían iniciado, es decir, vivir en la gracia de Dios y por la gracia de Dios. Cuando iniciamos un camino con Cristo, debemos ser perseverantes, porque se pueden presentar situaciones que uno dice, ay, yo no me esperaba, ay, yo no pensaba que esta situación se me fuera a presentar si yo me volví cristiana. No, al cristiano se le presentan diversas situaciones, unas más difíciles que otras, para personas, situaciones y vivencias muy complicadas con respecto a otras, pero todas tendremos que pasar por situaciones. Entonces, que sea a perseverar, no a echar para atrás, ¿sí? Porque es en Cristo que podemos tener plenitud de vida, certeza de salvación, certeza de vida eterna. Porque sí, nos podemos echar para atrás y seguramente seguir viviendo en un mundo tan caído y tan desboronado como el que está. Pero valdría la pena después de que hemos tenido frente a nuestras narices palabra de salvación. Es importante reflexionar y decir, yo voy a ser perseverante, vivo en la gracia y por la gracia que Dios me ha dado. Es un beneficio y un privilegio, mejor dicho. No tiene palabra para decir gracias por lo que Él nos ha dado. En el siguiente sábado casi toda la ciudad fue para oír la palabra del Señor. Algunos judíos, al ver la multitud, se llenaron de celos y arremetieron contra Pablo. Rebatían todo lo que hablaba. Era algo bastante desagradable. Sin embargo, Pablo y Bernabé no dieron marcha atrás. Estuvieron firmes y dijeron, era necesario que Dios les hablara primero a ustedes, los judíos, pero resulta que no quieren escuchar sus palabras. Han hecho todos los esfuerzos para dejar bien claro que no les importa en absoluto la vida eterna. Bueno, ya que la desechan, resulta que Dios les ha abierto las puertas a los de afuera y nosotros sí queremos entrar por ella. Queremos obedecer a Dios. Queremos obedecer lo que Dios dispuso cuando dijo, te escogí para que fueras luz ante las naciones, anuncia la salvación a los 4 vientos y a los 7 mares. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Pablo está diciendo, bueno, yo vengo a hablarles, vengo a presentarles al Salvador, Cristo vive, es real, pero a ustedes no les importa. Y como no les importa, entonces yo cambio de auditorio. Y por eso se cumple la expansión. Y por eso se cumple el propósito de las visiones que tuvieron Pedro y que tuvieron, se me olvida el nombre, perdóneme, Cornelio, en donde el Espíritu Santo les decía, no, es que el evangelio es para todo el mundo. Entonces, cuando ya no lo querían escuchar, entonces decía, cambio de auditorio y me voy para los gentiles, para los extranjeros. Y les hablo y ellos iban a recibir. Pero es importante tener en cuenta algo. Pablo fue llamado apóstol de los gentiles. ¿Sí? Él se enfocó mucho más allá. Él fácilmente podía, aquí no me escuchan estos judíos, pues me voy para donde los gentiles. Pero él sentía un gran amor, un amor especial para los judíos. Eso nos lo muestra Romanos 9 del 1 al 15. Y vamos a leer esto. Tan impresionante. Dice que Romanos 9 del 1 al 5, del 1 al 5 dice, al mismo tiempo, esto lo está hablando Pablo, tienen que saber que siempre llevo conmigo una inmensa tristeza. Es un dolor enorme en lo más profundo de lo que nunca me libero. No exagero. Cristo y el Espíritu Santo son mis testigos. Es por los israelitas. Pero miren esto tan tremendo. O sea, Pablo, Dios mío, se fue al extremo. Dice,
si hubiera alguna forma de que el Mesías me maldiga para que ellos pudieran recibir su bendición, lo aceptaría al instante. Uf, esto es fuerte. Ellos son mi familia. Crecí con ellos. Tenían todo a su favor. Familia, gloria, pactos, revelación, adoración, promesas. Por no hablar de que son la raza que trajo al Mesías, el Cristo, que es Dios sobre todas las cosas para siempre. Entonces, aquí da la impresión con esto que estamos leyendo acerca de que Pablo siente como que no, yo no voy a perder más el tiempo y ustedes no quieren escuchar, me voy a los gentiles, pero él se iba con un dolor tan profundo como lo manifiestan Romanos, porque era su pueblo, porque los amaba, porque eran su familia. Entonces, continuando, dice, versículo 48, cuando los extranjeros no judíos oyeron eso, exclamaron, escuchen esto, qué dichosos somos. Gracias, Señor. Los que fueron señalados para la vida verdadera pusieron su confianza en Dios y honraron su palabra al recibirla. El mensaje de salvación se extendió como pólvora por todo el territorio. Algunos judíos convencieron a las mujeres más respetadas y a los hombres más importantes de la ciudad de que su maravilloso estilo de vida estaba a punto de ser destruido. Inquietos, se volvieron contra Pablo y Bernabé y los obligaron a marcharse. Los apóstoles se encaminaron hacia la siguiente ciudad, Iconio, rebosantes de alegría y del Espíritu Santo. Así damos por terminada esta lectura el día de hoy y nos podemos dar cuenta de cómo, a pesar de que los sacaban, los expulsaban, no los escuchaban, ellos iban, dice, rebosantes del Espíritu Santo, extendiendo la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos. Los espero el próximo lunes.